ecuatoriana, del lado del Ecuador, fueron ellos, y allá hablaron con los campesinos. Por supuesto, los campesinos contaron la versión, obviamente guardando la identidad en el anonimato, porque el tema es muy delicado, y efectivamente, cuando el presidente Petro estuvo en Llorente en enero de este año, él dijo allá en Llorente: aquí se han escuchado bombardeos muy extraños, ¿cierto? Ecuatorianos bajo el juego del engaño, el bombardeo que resultó ser una finca lechera. Así actúan estos fachos, tirados a Bacanes, a la mamá de Tarzán, a la mamá de los pollitos, en fin. Oye, en los últimos días una sombra de duda que ha cernido sobre las operaciones conjuntas en la frontera entre Colombia y Ecuador. Lo que inicialmente fue presentado con bombos y platillos como un golpe estratégico contra el narcoterrorismo, hoy es cuestionado por una exhaustiva investigación del diario The New York Times. El reporte señala que el lugar bombardeado en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, no era el centro de operaciones de una red criminal, sino una modesta finca dedicada a la producción lechera. Este hallazgo contradice frontalmente la narrativa oficial que ambos gobiernos habían difundido, poniendo en entredicho la decisión de la inteligencia militar y el costo humano de estas intervenciones. Vamos a mirar. Reunión, vamos a compartir con nuestros oyentes y nuestros televidentes una crónica, una investigación que presenta el diario New York Times, está en español, pues sobre la situación que se vive allí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y Ecuador, Colombia y Ecuador. Ayer escuchamos a Armando Noboa, el jefe negociador, con el grupo Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y él denunciaba que están sucediendo cosas extrañas allí en la frontera entre Colombia y Ecuador. La primera es que dice que hay unos bombardeos que se han hecho con napalm, el agente tóxico que utilizó Estados Unidos en Vietnam. Y denunciaba también que en esos bombardeos, pues los cuerpos presentaban una situación bastante particular, ¿no? Sí. Una situación que llamaba por lo menos a preguntarse qué está pasando, qué tipo de explosivos se están utilizando y quién está haciendo estos bombardeos. Pues bien, esta investigación del diario New York Times la titulan de la siguiente manera para que ustedes puedan entender hacia dónde se dirige este tema. Estados Unidos dijo haber ayudado a bombardear un campamento de narcotraficantes en Ecuador. Pues resulta que ese supuesto campamento de narcotraficantes era una finca lechera. ¿Qué dice el artículo, querido Jairo? No, pues este artículo además es una investigación exhaustiva que hace el New York Times, porque según el reporte que hace en su medio, tuvo 3 enviados especiales en la zona, 3 periodistas reporteros que fueron a hablar con los campesinos. Y un fotógrafo nuestro, Federico Ríos. Y fueron a constatar lo que estaba ocurriendo en la frontera colombo-ecuatoriana, del lado del Ecuador, fueron ellos, y allá hablaron con los campesinos. Por supuesto, los campesinos contaron la versión, obviamente guardando la identidad en el anonimato, porque el tema es muy delicado, y efectivamente, cuando el presidente Petro estuvo en Llorente en enero de este año, él dijo allá en Llorente: aquí se han escuchado bombardeos muy extraños, ¿cierto? Y realmente coincide, según este artículo, con esa fecha en que el presidente estuvo ahí y los días anteriores donde habían ocurrido esos bombardeos. Eso lo dijo ayer Armando Noboa. Y eso también lo dijo Armando Noboa. El 23 de enero estuvo el presidente en Llorente. Y resulta que esto se viene dando en un operativo conjunto entre miembros del ejército estadounidense y ecuatoriano. Bueno. Pero lo curioso de esto es que primero hay una arremetida, ¿sí?,
y posteriormente de haber destruido esa finca lechera, que no era un laboratorio ni una finca de narcotraficantes, ¿sí? Volvieron los miembros del ejército ecuatoriano y volvieron a bombardear, ¿cierto? Porque hicieron un video. Y ese video lo lleva el señor Pete Hegseth a la cumbre de Escudo de las Américas y lo muestra ante todos estos presidentes diciéndoles: esta es la lucha contra el narcotráfico que hace Estados Unidos. Es pasar de los bombardeos en el Pacífico y en el Atlántico contra las embarcaciones supuestamente de droga a hacer bombardeos en tierra. Así Pero lo dice él, y para eso muestra el video, para decir: ya estamos en tierra. Sí, pero ¿no? Si quiere, vamos leyendo unas apartes de este reportaje del diario New York Times, que fue escrito por Luis Ferré Sarduni, José María León Cabrera, Ani Correal y Eric Smith, es decir, cuatro periodistas. Reporteros. Y el fotógrafo es nuestro compañero Federico Ríos. Dice así: el presidente Donald Trump se preparaba para dar y recibir para recibir a los líderes conservadores de América Latina en una cumbre en Florida a principios de marzo, cuando las autoridades estadounidenses, como se lo decía, divulgaron un video en el que se mostraba una gran explosión y se captaba la destrucción de lo que dijeron que era un campo de entrenamiento de narcotraficantes en un área rural de Ecuador. Esta área rural pues es nada más y nada menos que la ingrata recordada zona de Sucumbíos. ¿Ustedes saben por qué se recuerda Sucumbíos? Claro. Sí. Porque allí el 1 de marzo de 2008, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez bombardeó territorio ecuatoriano y bombardeó el campamento donde se encontraba Raúl Reyes. Este video que tenía en su poder el secretario de Defensa Pete Hegseth pretendía demostrar que el ejército de los Estados Unidos, que durante meses ha bombardeado embarcaciones que, según afirma, transportan drogas desde Sudamérica, ahora bombardea a narcoterroristas en tierra. Así lo escribió en sus redes sociales el secretario de Defensa Pete Hegseth. Pero una investigación del New York Times plantea dudas sobre la operación que tanto Estados Unidos como Ecuador destacaron como parte de una nueva alianza militar contra los narcotraficantes. Sí, continúa el informe diciendo que el ataque militar parece haber destruido una finca ganadera y de producción de leche, no un sitio del narcotráfico, según las entrevistas con el propietario de la finca. 4 de sus trabajadores, abogados de derechos humanos y residentes y líderes de San Martín, la remota localidad agrícola en el norte del Ecuador donde sucedió el ataque. Y continúa este informe porque es un informe de verdad muy coyuntural y un poco corrobora lo que ayer aquí en el calentado denunció Armando Novoa, este jefe negociador. Señala que y aunque el Pentágono aseguró en ese momento que había, comillas, ejecutado una acción selectiva, cierro comillas, contra el lugar a petición de Ecuador, los soldados estadounidenses no participaron directamente en el ataque mostrado en el video, según 4 personas con conocimiento de la operación. Ahora, ¿por qué no aparecen en ese video? Porque más adelante, es que el informe es bastante extenso, más adelante se sabe que los soldados ecuatorianos, primero hubo un primer bombardeo y después hacen uno segundo donde hacen el video y es el que el señor Hegseth expone en esa cumbre. Y ahí en ese video, por supuesto, no aparece los soldados estadounidenses. Esta localidad que el Time visitó durante 2 días, este mes, es decir, ahora en marzo, los residentes contaron una historia diferente sobre el bombardeo y las acciones de los militares ecuatorianos en los días previos al ataque. Hay mucho temor, un poco para resumir parte del informe, entre los campesinos. La verdad se ha dado una situación muy compleja para ellos.
mucho temor a represalias del gobierno, dijeron los campesinos, es decir, del gobierno ecuatoriano, y dijeron que los soldados los asfixiaron. Después Sí, los sometieron a descargas eléctricas porque también fueron torturados. Por eso, En conclusión, la investigación de The New York Times actúa como un recordatorio urgente de que en la guerra contra el narcotráfico la primera víctima que suele ser la verdad. El error en la identificación del objetivo en sucumbíos no es solo un fallo logístico, es una tragedia humana y social que exige explicaciones claras. Los gobiernos involucrados tienen la responsabilidad no solo de indemnizar a las víctimas, sino de revisar sus protocolos de inteligencia para evitar que el fuego del combate termine consumiendo la vida de quienes simplemente intentan labrar la tierra en una de las zonas más complejas del continente. Oiga, don Reinberg, aclare pues, diga qué pasó con sus famosos comandos que combaten el narcotráfico. Parece que estuviera en Medio Oriente. Plum, 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 plum. Y miren ustedes quién cayó. Una finca lechera. Grave, bastante grave. Eso podría convertirse probablemente en un crimen de lesa humanidad, por si no lo saben. Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No te olvides dar un me gusta, un corazón, poner un superchat, compartir. Comparte, por favor, comparte nuestras noticias. Y no olvide que viene Enlace Ecuador. Ese es el programa que enlazará a cada uno de los sectores más remotos del país, provincia por provincia, cantón por cantón, recinto por recinto, sitio por sitio. Ahí se las dejo. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.